Hola chicos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el área de los cuerpos geométricos, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar hay que recordar que un cuerpo geométrico son todos aquellos elementos que ocupan un volumen en el espacio, ¿de acuerdo? No es como las figuras planas que vimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Sino que aquí ocupan un volumen, ¿de acuerdo? Y se desarrollan en 3 dimensiones: alto, largo y ancho. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los tipos de cuerpos geométricos. Está el prisma, está la pirámide, está el cono, el cilindro y la esfera. ¿De acuerdo? Estos son los principales cuerpos geométricos que veremos a continuación su área. Entonces, vamos a ver. Bien, en primer lugar vamos a hablar sobre el prisma. ¿Vale? El prisma, para calcular el área, tenemos que tener en cuenta dos áreas, la total y la lateral. ¿Vale? Bueno, y la de la base, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería el área total de un prisma? El área total de un prisma sería el área lateral más 2 veces el área de la base. ¿De acuerdo? Bien, para ello hay que saber la formulita del área lateral y la formulita del área de la base. El área lateral de cualquier prisma es perímetro de la base, que ya hemos visto lo que es el perímetro en el vídeo anterior, por la altura, ¿sí? Y el área de la base pues depende, ¿vale? Depende de la base de cada figura, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos el área de la base? Pues el área de la base es una figura plana, ¿de acuerdo? Entonces vimos en el vídeo anterior todas las áreas de cada figura plana, ¿de acuerdo? Entonces, pues dependiendo de la que nos den, tenemos que calcular el área. Por ejemplo, si tenemos ¿vale? Imaginar que tenemos un prisma con una base cuadrangular, ¿vale? Imaginemos. La altura es este segmento de aquí, ¿de acuerdo? Y la base es esta figura plana, ¿vale? Sabéis que los prismas pues tienen dos bases, ¿de acuerdo? Y esto es la altura. Y esto es la base, ¿vale? Entonces, para calcular el área total sería área lateral, ¿vale? Que sería perímetro de la base por altura, más 2 veces, ¿por qué 2? Porque hay dos bases, ¿de acuerdo? 2 veces por el área de la base. En este caso, el área de la base, ¿cuál sería? Como es un cuadrado, lado al cuadrado, ¿de acuerdo? Perímetro de la base, ¿cuál sería? Pues la suma de todos los lados, ¿sí? Y la altura, pues lo que mida este segmento, ¿de acuerdo? Esto sería el área de un prisma. Vale. Es muy parecida al área de una pirámide. El área de una pirámide, área total es igual a área lateral, ¿vale? Es muy parecida a esta formulita, lo único que aquí no se pone un 2, porque únicamente en la figura de la pirámide encontramos una única base. Por ejemplo, imaginar que tenemos una pirámide pues cuadrangular, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? ¿Vale? Aquí es el vértice, ¿de acuerdo? Y esta sería la base, ¿vale? ¿Y cuál sería la altura? El segmento que va desde el vértice hasta, lo voy a escribir en otro color, el segmento que va desde el vértice hasta el centro de la base. Esto es la altura, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcularíamos el área lateral? El área lateral sería perímetro de la base por el apotema lateral partido 2. Vale, el perímetro de la base ya sabemos que es la suma de todos los lados. ¿Cuál sería el apotema lateral? Vale, pues esto, el apotema, ¿vale? Es, a ver, nosotros cuando dibujamos la pirámide, ¿vale? A ver, voy a hacerla un poquito más clara aquí. ¿Vale?
Bien. Aquí se ve más la parte lateral, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos el lado lateral de esta pirámide, el apotema es desde el vértice hasta la mitad de un lado de la base, ¿de acuerdo? La altura es lo que va desde el vértice hasta el centro de la base y el apotema lateral es lo que va desde el vértice hasta la mitad de un lado de la base. Esto sería el apotema lateral, ¿sí? ¿Cómo calculamos el apotema lateral? Pues si conocemos la altura, ¿vale? Lo voy a hacer con otro color, ¿vale? Esto sería el apotema, esto sería la altura y esto sería la mitad del lado de la base. Entonces, de aquí, si os dais cuenta, nos sale un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, de este triángulo rectángulo, esto es la altura, esto es la mitad de un lado de la base y esto es el apotema. Si conocemos la altura y conocemos el lado de la base, podemos calcular el apotema lateral. ¿A través de qué teorema? Del teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? El apotema lateral actuaría como la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, calculando la hipotenusa ya tendríamos el apotema lateral que podríamos sustituir aquí. ¿Sí? Entonces, a ver, viéndolo en un ejemplito, por ejemplo, si nos dice calcula el área total de una pirámide, ¿vale? Vamos a hacerlo cuadrangular ya que lo tenemos, ¿vale? Voy a ver que se vea sobre todo más el lado lateral, ¿de acuerdo? Esto sería la altura. A ver, aquí voy a hacerla de otro color, ¿vale? Esto sería desde aquí hasta la mitad de hasta el centro de la base, sería la altura que puede valer 5. Cada lado vale 4, por tanto la mitad vale 2 y habría que calcular el apotema, ¿de acuerdo? Esto lo pintamos para diferenciarlo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues para calcular el área total sería área lateral más área de la base. El área de la base es lado al cuadrado porque es un cuadrado, por tanto 4 al cuadrado, 16 centímetros al cuadrado. Y el área lateral es perímetro de la base, pues 4 más 4 más 4 más 4, es decir, 4 por 4, 16. Por apotema lateral, el apotema lateral es lo que tenemos que calcular, ¿vale? Partido 2. ¿Cómo calculamos el apotema lateral? Pues tenemos la altura y tenemos la base de este triangulito, ¿vale? Si lo extrapolamos aquí fuera, tenemos la base que es 2, tenemos la altura que es 5 y aquí calcularíamos el apotema lateral. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. El apotema lateral es la raíz de 25, ¿vale? De 5 al cuadrado más 2 al cuadrado que es 4, raíz de 29. Entonces, ¿cuál sería el área lateral? 16 por raíz de 29 partido 2, que es lo mismo a 8 raíz de 29 centímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya tenemos el área de la base, ya tenemos el área lateral, sustituimos en la fórmula. Área lateral, 8 raíz de 29, más área de la base, 16 centímetros al cuadrado. Y este sería el área total de esta pirámide. ¿Vale? Bien, la siguiente figura que vamos a ver es el cilindro, ¿vale? El cilindro también consta de dos bases, ¿de acuerdo? Bien, entonces consta, esto es una base, esto es otra base y lo que va desde el centro de una base hasta el centro de la otra base es la altura, ¿vale? La altura es lo mismo que la generatriz, ¿vale? La generatriz es lo que va, es el segmento, ¿vale? El contorno que va desde un punto de la base hasta el otro punto de la base contraria, pero es el contorno, ¿de acuerdo? Esto es la generatriz. Y lo que va desde el centro de una base hasta el centro de la otra base es la altura. Entonces, ¿cuál sería el área
el área total de un cilindro? Pues el área total de un cilindro es como el área total de un prisma, ¿vale? Es área lateral más 2 veces el área de la base. Lo único que va a cambiar la formulita del área lateral y el área de la base. El área de la base son 2 circunferencias, por tanto es pi por r cuadrado, ¿de acuerdo? Y el área lateral, ¿cuál sería? Sería 2 por pi por el radio, ¿vale? El radio es lo que va desde el centro de la base hasta un punto, ¿de acuerdo? Por la generatriz, ¿sí? Entonces, una vez calculada el área lateral y el área de la base, sustituimos aquí, tenemos el área total. ¿Vale? En este caso, ojito, la altura es igual a la generatriz, que es todo lo contrario al cono. En el cono, ¿de acuerdo? A ver, vamos a dibujar un cono. Bueno, lo habéis visto mejor dibujado al principio del vídeo, ¿de acuerdo? En el cono tenemos la altura, ¿vale? Que va desde el vértice hasta el centro de la base, pero ya no es igual a la generatriz. La generatriz es lo que va desde el vértice hacia uno de los puntos de la base. Esto es la generatriz. En el cilindro era igual, en el cono no son iguales, ¿de acuerdo? ¿Cómo calcularíamos la generatriz? Pues con el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Esto sería la altura, esto sería el radio de la base y esto sería la generatriz. Entonces, ¿cuál sería la formulita? El área total sería igual al área de lateral más área de la base. Si recordáis, la misma formulita que en la pirámide, ¿vale? ¿Cuál sería aquí en este caso el área lateral? Pues sería pi por el radio por la generatriz, ¿de acuerdo? Y el área de la base pues es una circunferencia, pi por el radio cuadrado, ¿sí? La altura en las fórmulas no las tenemos que utilizar, ¿vale? No las tenemos que utilizar, pero, por ejemplo, nos pueden dar la altura y no nos pueden dar la generatriz. Y en la fórmula sí que necesitamos la generatriz. Por tanto, imaginemos que la altura es 5 y el radio es 3. Pues necesitamos la generatriz. ¿Qué haríamos para calcular la generatriz? El teorema de Pitágoras. Haríamos generatriz al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y calcularíamos la generatriz, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? En el cilindro, por ejemplo, si nos dieran la altura, al ser igual que la generatriz, sería ese dato el que habría que sustituir, ¿vale? En el cono no. Es muy importante tener eso en cuenta. Bien, y por último, vamos a ver la esfera. ¿Vale? La esfera, vale, la vamos a hacer con volumen, esto sería el radio, ¿de acuerdo? Entonces, la esfera tendrá también área total, que sería 4 por pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Es muy sencillita. Por ejemplo, si el radio es 3, pues el área total sería 4 por pi por 3 al cuadrado, es decir, 9 por 4, 36 pi centímetros al cuadrado, ¿de acuerdo? Y este sería el área de la esfera, la verdad es que es la figura más simple, ¿de acuerdo? Bien, luego también podemos encontrar otras figuras como el tronco de una pirámide o el tronco de un cono, ¿vale? Son figuras un poquito más complejas, aún así os he puesto las fórmulas en la descripción del vídeo para que os ayuden, ¿de acuerdo? Os colgaré también una ficha de ejercicios para que podáis practicar y cualquier duda no dudéis en preguntarme. Bueno, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.